Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de Angular. En este video vamos a ver eh, primeros eh, conceptos de los componentes, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que se llama Event Building y cómo vamos a ver ahora cómo mostrar información o actualizar datos o, mejor dicho, mostrar algún dato en nuestros componentes, ¿sí? Nosotros habíamos visto la clase pasada el componente principal, que era el app component. Vamos a usar este mismo componente para mostrar los conceptos. Vamos a tomarnos el trabajo. Primero que nada, vamos a borrar el contenido que viene por defecto en el app component, ¿sí? Y vamos a crear nuestro primer elemento. Vamos a agregar acá en el HTML, queremos que sea, queremos crear un botón que se llame +1. Yo me voy a valer un poco de un ejemplo que tenemos, sí, en la teoría del curso, sí, y vamos a poner aquí un P con este icono y un pulgar, sí. Entonces un carácter como un emoji reconocido y vamos a ahora, vamos a correr con el Gserv la aplicación para ir viendo ya como habíamos hablado de que en el HTML nos muestra justamente el HTML que se va a mostrar con nuestro componente. Si vamos a la aplicación, ahora vemos que se desapareció todo el cambio que habíamos hecho y podemos ver el botón y nuestro pulgar hacia arriba. Pero vamos a tomar un poquito para, simplemente por una cuestión visual y para ya ir viendo un poco eh, cómo se aplican los estilos a los componentes. En la teoría tenemos ya, tengo algunos estilos ya creados, como el curso, pues nos queremos concentrar más en Angular y no tanto en eh, todo lo que es el, todo lo que es estilo, porque ya lo hemos visto en el curso de CSS. Voy a copiar y pegar en la app component los estilos que yo ya tenía creados para la teoría, ¿sí? Vemos que tenemos estilos para un elemento container, tenemos un button y tenemos un div. Por lo tanto, nosotros deberíamos, para seguir el markup que teníamos para el ejemplo, crear un div con la clase container. Como pueden ver hasta aquí, todo esto es HTML común y corriente, como el que venían viendo hasta ahora, sin ninguna modificación. Ya más adelante vamos a ir viendo otras propiedades que nos brinda Angular, porque está trabajando con Angular. Pero por ahora no vamos a tener por básico. Al actualizar, podemos ver, fíjense que acá en la consola, si nos manda, nos muestra algunos logs de que la aplicación se recarga, o mejor dicho, se generan los bundles nuevamente, ¿no? Y si yo vuelvo, fíjense que ya aquí en el browser se ha actualizado sola la pantalla y me está mostrando ya nuestro botón ya con otro estilo, ¿no? Un poco lo que se esperaba de acuerdo al estilo que está acá en la teoría. Sí, es la idea. De todas formas, si ustedes quieren darle los estilos que ustedes necesiten, eso ya queda a su queda más para ustedes. Esto es solamente para hacer algo más visual para el curso. Ahora lo que vamos a ver, y la idea de este ejemplo es cómo hacer que este botón, ¿sí? Nuestro componente le llamemos, supongamos que nuestro app component es básicamente un contador, ¿sí? Que cuando nosotros tocamos este botón +1, este número de aquí se incremente en 1 a medida que le vamos haciendo clic, ¿no? Entonces, primero que nada quisiera eh, explicar un poco lo de CSS y Contador. algo que se llama encapsulación en Angular para que lo tengan en cuenta. Angular, ¿sí? Maneja ya por defecto, ¿sí? Un concepto que es el de encapsulación. Es decir, Angular se encarga, ¿sí? El framework y la manera en la que ustedes crean las aplicaciones, cuando crean por componentes, ¿sí? Si bien nosotros tenemos, como les mencioné,
un styles archivo que es global, de todas formas los componentes pueden tener estilos particulares para cada componente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden crear estilos, ¿sí? Y estos estilos van a ser aplicables y válidos solo dentro de este componente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creara estilos que, por ejemplo, apunten a un Contado. container class, solamente van a aplicarse a los elementos con la class container que están en este componente, ¿sí? Siempre y cuando nosotros sigamos las buenas prácticas de Angular, esto se va a cumplir, ¿sí? ¿Cómo funciona esto en Angular? Bueno, básicamente lo que hace Angular cuando nosotros compilamos la aplicación, ¿sí? Es agregar, Contado. ¿sí? Agregar metadata, se les llama de esta manera, es decir, a los estilos que ustedes crean se les agregan atributos y metadatas que tienen que ver con cómo se identifica nuestro componente en el código, ¿sí? Luego de ser compilado. Es decir, Angular al compilar y crear el JavaScript, el código JavaScript de nuestros componentes, si se fijan, agregan a este div este atributo, ¿sí? Que es lo mismo que nosotros vemos acá en el atributo en el CSS que se aplica al div del componente. ¿Qué quiere Contado. decir esto? Que nosotros, si bien creamos estilos que deberían aplicarse a todos los elementos container, al nosotros declararlos dentro del CSS del componente, Angular al compilar y crear el JavaScript y el HTML para nuestro componente, se toma el trabajo de agregar metadata a este componente y junto con esa metadata le permite encapsular los estilos que nosotros aplicamos sobre el componente. De esta manera no se, no se derraman estos estilos a otros componentes, ¿no? Si bien hay maneras, esto quiero aclararlo, de romper este funcionamiento de Angular para que los estilos que nosotros declaramos en un componente se transfieran, por ejemplo, a los componentes internos, ¿sí? No es conveniente porque romperíamos esta capacidad de Angular que al ser hablando cierto y claro, son una propiedad bastante interesante, ya que nos permite trabajar y concentrarnos solamente en el componente sin estar preocupándonos con los estilos, si es que están aplicando en otro lugar o no, ¿sí? Algo que vimos en CSS, que uno tiene que tener cuidado cuando estructura sus estilos, porque pueden terminar siendo aplicados a elementos donde no queremos y provocar efectos visuales que no deseados. Bueno, espero que se haya entendido este concepto de encapsulación, ¿no? Si bien, inclusive si ustedes recuerden encapsulation, ¿sí? Si no recuerdo mal, eh, fíjense que Angular nos brinda una propiedad, ¿sí? Que en el componente nosotros podemos declarar si es que queremos o no, ¿sí? Encapsular, fíjense, que nos dice que bioencapsulation, que es una, una constante dentro de la configuración de Angular, nos permite definir si es que queremos que sea Shadow DOM, None, ¿sí? Por ejemplo, esta opción haría que este componente no esté encapsulado, por lo tanto, estilos que están por fuera del componente se van a derramar en este componente y de la misma forma los estilos que declaremos en él van a poder aplicarse a otros componentes, lo cual tenemos que tenerlo bien en cuenta cuando desarrollan. Puede que haya situaciones en las que ustedes desarrollan algún componente donde no quieren la encapsulación porque por alguna razón ese componente necesita que los estilos vayan más allá del, del scope del mismo, entonces se puede recorrer. Pero esto ya es lo que se considera algo más avanzado y depende mucho más de un diseño arquitectónico de la aplicación. Pero quería mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Igualmente, este concepto de capsulación nos sirve también para entender un poquito más ese proceso de building, ¿sí? Y toda esa caja negra que genera, ¿no? Utilizar un framework como Angular, en el cual hay que transpilar
un código que se convierte en otro y que por ahí, en mi experiencia al menos, es donde la mayoría de los desarrolladores que no son tan experimentados cometen errores porque se olvidan o no entienden correctamente este concepto, entonces terminan a veces tratando de buscar soluciones de una manera que nunca va a ser viable debido a que no están teniendo en cuenta que el código que ellos desarrollan se debe luego convertir a otra cosa y bueno, se provocan algunos errores o pérdida de tiempo si es donde se marca mucho la experiencia del desarrollador con Angular en especial. Bueno, siguiendo con lo que sería el bindeo o el binding, ¿sí? Vamos a ahora a hacer lo que se llama event binding, ¿sí? Angular maneja un concepto, ¿sí? Como ustedes, o mejor dicho, JavaScript. Si ustedes recuerdan, nosotros podíamos crear, asignar un manejador de un evento que se da en algún elemento del HTML con JavaScript. Es decir, si yo puedo crear una función incrementar, ¿sí? Y acá voy a crear una variable, fíjense, ¿sí? Y esta función incrementar lo que va a hacer es igual a this counter más 1. Vamos a hacer una función bastante simple, ¿sí? Primero que nada voy a mostrar dos conceptos. Por un lado, qué sucede así yo cuando declaro una variable en la clase del componente. Esta variable, al ser pública, si está declarada como pública, ¿sí? Si bien por defecto en TypeScript las variables se declaran como públicas, esta variable a partir de este momento puede ser bindeada y mostrada en el HTML del componente a través de una sintaxis que nos brinda Angular, que es la siguiente. Si se fijan, esto está explicado acá en la clase, pero lo mismo lo vamos a ver, ¿sí? La sintaxis es esta, ¿sí? Con doble llave que se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos mostrar el valor de una variable, como es counter, directamente en nuestro HTML, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Fíjense que al colocar yo counter de esta manera y yendo, ¿sí? Fíjense que todavía me muestra un 0. Si yo pusiera, pero para diferenciarlo del anterior, si pusiera, por ejemplo, le meto el valor 10 como valor inicial, este toma el valor 10 en la pantalla, ¿sí? Vamos a dejarlo en 0, ¿sí? Importante saber que esta variable counter, en este caso yo la estoy inicializando con un valor, podría tener un valor indefinido y bueno, en ese caso no se mostraría el mismo o se mostraría nulo undefined en este lugar, ¿sí? Pero de esta manera es como nosotros podemos mostrar en nuestro componente valores y datos que nosotros procesamos o modificamos en la lógica de nuestro componente, ¿no? Es bastante simple y es una de las magias que tiene Angular, que es lo que se llama two-way data binding, que quiere decir que nosotros al declarar esta variable aquí, luego nosotros en el componente, si modificamos el valor de esta variable, Angular se encarga automáticamente de actualizar el valor en el HTML. Esto nos brinda bastante facilidad al desarrollo porque si bien ahora vamos a hacer algo muy simple, puede pasar en un proceso mucho más complejo que nosotros modificando estos datos. Entonces, a través de distintos procesos, solamente los tenemos que dedicar a actualizar una variable y no así hacer el proceso que debería hacerse con JavaScript, que es seleccionar el elemento HTML que está en el DOM y luego modificar el valor que está siendo renderizado en ese elemento y actualizarlo en el DOM. Entonces, todo ese proceso es hecho por Angular, pero se lo hace en automático y nos brinda a nosotros mucha facilidad para el desarrollo. El otro concepto es el bindeo de eventos. ¿Qué sería el bindeo de eventos? Como nosotros vimos, ¿sí? En JavaScript y en HTML, nosotros podríamos declarar, si se acuerdan bien,
los event handlers de los botones, ¿sí? Es decir, nosotros podíamos declarar de esta manera en JavaScript con HTML un evento y definir una función JavaScript que se encargue, ¿no? de, de manejar qué sucede cuando un usuario hace clic en el evento. Angular también nos permite, pero Angular tiene su propia sintaxis para bindear un event handler a los elementos del HTML. La sintaxis está bastante simple, se coloca entre paréntesis el nombre del evento. La diferencia es que para el evento estándar de JavaScript, que es onClick, se obvia la parte on y solamente se coloca el nombre del evento. En el caso del onClick sería click. Y acá, entre comillas, se debe colocar una función que es de esta manera, ¿sí? Y esta función tiene que estar declarada en nuestro componente, ¿sí? Así como nos teníamos nuestra variable que se declaraba y se mostraba, la función también tiene que ser una propiedad del componente, la clase del componente que estamos viendo. Entonces, en nuestro caso es incrementar y se ponen la apertura y cierre eh, del- de la función. Aquí nosotros también, inclusive más adelante vamos a ver que podemos pasar parámetros, ¿sí? Si es que esta función requiere un parámetro, ¿sí? Nosotros podríamos acá pasar, no sé, un valor, ¿sí? Que se pase a la variable. O también podríamos, inclusive también tenemos la manera de pasar el objeto event, que sería el evento JavaScript, ¿sí? Del evento click que se emite cuando nosotros hacemos clic. Si recuerdan, nosotros teníamos el event, donde tenemos en ese objeto un montón de propiedades y bueno, puede ser que nosotros necesitemos acceder a la información del evento para hacer los cambios. Pero nosotros en este caso solamente queremos que cuando se haga clic, poder aumentar el valor, en este caso, de nuestro contador, como habíamos visto. Entonces, lo que vamos a ver es que ahora yo cuando hago clic, podemos ver como mágicamente el botón va creciendo. A medida que le hago más clic, el número se va incrementando. Y acá podemos ver cómo realmente funciona, que cada vez que yo hago clic se ejecuta, ¿sí? Este event handler y se ejecuta esta función que básicamente lo que hace es actualizar el valor de esta variable. Y como esta variable nosotros la tenemos guiada en el HTML, en la misma se actualiza automáticamente. Inclusive podemos ver que si yo acá yo puedo poner un console log como para poder verlo más en vivo. Vamos a poner cuál es el valor del counter antes de incrementarse y lo podemos ver acá en la consola. Y a medida que yo hago clic, vamos viendo cómo el valor se va logueando cada vez, en cada clic, cada acción que hago yo como usuario del componente. De esta manera, nosotros podemos manejar no solamente el evento click, sino todo tipo de eventos, eventos como el evento focus o cuando se envía un phone con el submit o a veces cuando tenemos el evento hover, cuando se pasa el mouse encima de un elemento. Eh, y también vamos a ver más adelante que cuando nosotros creamos nuestros propios componentes, también podemos definir en ese componente lo que serían nuestros propios eventos. Entonces, de esta misma manera, nuestros componentes podrían emitir eventos al componente padre y de esta misma manera es que el componente padre puede realizar acciones que actualicen o, en este caso, actualizamos datos, pero, por ejemplo, en un formulario, en el evento submit, podría ser enviar estos datos al servidor para que se persistan, por ejemplo. Pero bueno, con esto ya tenemos lo que sería el bindeo básico de un valor al HTML y cómo bindear y asignar un event handler a un evento dentro del HTML con Angular. Algo que no quiero dejar pasar antes de terminar con este video es aclarar un poco algo sobre este concepto de mostrar así un elemento bindeado. Esto que se llama aquí es el concepto que en la teoría lo van a ver como interpolación, ¿sí? Básicamente,
como lo expliqué, es la manera de actualizar un valor, pero no lo mencioné antes que algo que puede ocurrir es que dentro de estas llaves nosotros podemos colocar no solamente una variable, sino también cualquier tipo de expresión JavaScript. Inclusive yo podría llamar una función dentro de JavaScript. No es recomendado, ya que lo que nosotros colocamos dentro de las llaves es algo que se está constantemente ejecutando y chequeando, ¿no? Todo el tiempo, porque Angular tiene un proceso que vamos a ver más adelante en el cual constantemente chequea los valores que tienen los componentes y para realizar esta magia de actualización. Pero entonces normalmente se pueden colocar en estos variables para mostrar datos y no se recomienda tanto ningún tipo de proceso como una función, pero se podrían poner, por ejemplo, una expresión, que es el ejemplo que se da acá, decir contador mayor que 5. Podríamos poner un elemento, quizás algo por el estilo, algo así. Y poner algo como es muy alto, algo que, fíjense, dice es muy alto, es con un false, y a medida que yo voy incrementando, y cuando llega a 6 la expresión cambia y se convierte en true, ¿sí? Más que nada no quería dejar pasar la oportunidad para mostrar este ejemplo de que también podemos poner expresiones JavaScript dentro de las llaves, pero siempre con mucho cuidado, ¿sí? Está más pensado para mostrar datos y ya vamos a ir viendo cuando veamos otros artefactos de Angular cómo podemos quizás modificar o procesar este valor de la manera que nos dé la mejor performance con el framework. Hasta acá el video de lo básico de los componentes con interpolación, el video y el binding, y también de encapsulación. Los espero en el próximo video que vamos a ver ya lo que serían atributos y directivas de Angular para comenzar a darle más funcionalidad a nuestros componentes.